Juan capítulo 15, versículos del 1 al 8. Y continuamos con la serie Los 7 Yo soy de Jesús. Dice el versículo número 1, si no lo tienes ahí a la mano, puedes seguir la pantalla. Además ahí luego salen algunas frases y todo eso, entonces puedes estar atento también. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di, dice Jesús. Permanezcan en mí y yo voy a permanecer en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos de que permanezcan en mí. Ciertamente, dice el versículo 5, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, dice el versículo 8, demuestran que son mis verdaderos discípulos y eso le da mucha gloria a mi Padre. Ahí está. He titulado a este mensaje, Yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Nos quedan 2 declaraciones. La próxima semana estaré hablando de Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dentro de 2 domingos estaré finalizando esta serie con Yo soy el buen pastor. Oremos. Dios, gracias por tu amor, por tu generosidad con nosotros. Gracias porque tú nos bendices en abundancia. Y si te tenemos a ti, Señor, lo tenemos todo. Tú eres nuestro pastor. Te pido que en este tiempo hables a nuestra iglesia y sigas desarrollando en ella la madurez que tú deseas, Dios. Gracias por tanto. En el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 15 del Evangelio de Juan nos muestra una más de las 7 declaraciones que Jesús utilizó para hablar de su propósito en la tierra. Y ayer, ¿verdad? Que estaba leyendo, terminando de escribir, llegaba a una conclusión. Y la conclusión es que cada que tú y yo leemos estas 7 declaraciones, tenemos que tener en cuenta 2 cosas de suma importancia. La primera, ¿dónde estaba Jesús cuando las dijo? Y la segunda, ¿quiénes estaban presentes cuando las dijo? Podemos encontrar que cuando Jesús dijo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta y yo soy el buen pastor, lo hizo de forma pública, es decir, había una multitud de personas. Pero cuando Él se presentó a sí mismo como el camino, la verdad y la vida, y también como la vid verdadera, lo hizo únicamente delante de sus 12 discípulos. Pero hay una séptima declaración que fue la que vimos la semana pasada, que Jesús la hizo delante de una mujer llamada Marta. Cuando Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, lo hizo antes de que él resucitara a Lázaro y lo hizo mediante una conversación íntima con su hermana Marta. Y al meditar en lo anterior, podemos comprender que Dios habla de muchas formas. Hace tiempo hicimos una serie, no sé si lo recuerdas, acerca de la voz de Dios y concluimos que Dios habla de muchas formas. En ocasiones Dios va a hablar a tu vida de forma pública en una reunión como esta, ¿verdad? Y esta forma de hablar de Dios es la favorita de muchos. Dicen, bueno, yo voy a la iglesia porque Dios me habla a través del pastor, de la pastora, de mis líderes, y entonces puedo saber que Dios está vivo y se comunica. Pero en otras ocasiones Dios va a tomar a un grupo más pequeño, ¿verdad? Para dar un mensaje específico que estas personas necesitan escuchar. Pero creo que hay una tercera forma de hablar que es de suma importancia y que es una que tiene mucho peso en la vida de cada uno de nosotros. Y me refiero a la voz de Dios que escuchamos en la intimidad. Creo firmemente que hay cosas que Dios quiere decirte
únicamente a ti y solo a ti. Y esa clase de cosas son las que vienen a revolucionar nuestra vida espiritual y vienen a darle un cambio que muchas veces nuestra vida necesita. Mateo 6, versículo 6 dice, pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Recuerda, nuestro Dios habla de muchas formas y todas ellas son importantes. Pero reconozcamos algo. ¿Por qué Jesús se presentó como la vid verdadera ante sus discípulos? Y encontré al menos 3 razones por las cuales Jesús declaró esta verdad sobre la vida de quienes lo escuchaban. Y la primera de ellas es porque él sabía que pronto ya no los vería más. La primera razón por la cual Jesús dijo a sus discípulos que él era la vid verdadera era porque él sabía que pronto ya no los vería más. Si tú y yo analizamos Juan capítulo 14, Juan capítulo 15 y parte del 16, nos vamos a dar cuenta que es una especie de relato de la despedida de Jesús. Y él sabía que pronto no estaría más con sus discípulos, pero internamente había un deseo porque cada uno de ellos produjera fruto aun cuando ellos no pudieran verlo. Y esto es algo que también Dios desea para ti y para mí. Él desea que aun cuando la presencia física de Jesús ya no esté cerca de nosotros, nosotros nos encarguemos de dar el fruto que Él desea para nuestras vidas. El apóstol Pablo lo dijo de la siguiente manera en 2 Corintios 5, versículo número 7. Dice, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Tú y yo llevamos una vida en Cristo de acuerdo a lo que creemos y no a lo que vemos. Y es que la madurez espiritual se demuestra cuando damos fruto, incluso cuando nadie nos está observando. Tú y yo reflejamos ser hombres maduros espiritualmente y mujeres maduras espiritualmente cuando damos fruto y cuando nos comportamos como hijos de Dios, aun cuando nadie nos está observando. Y esa es justamente la primera razón del por qué Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, porque sabía que pronto ya no les vería más. Pero hay una segunda razón, y es que Jesús deseaba recordarle a sus discípulos que al producir fruto se glorifica a Dios. Juan capítulo 15, versículo número 8 dice, cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos y eso le da mucha gloria y honra a mi Padre. Ahora que estamos con Lucas, ¿verdad? Y entre más crece, más lo confirmo. Creo que la paternidad terrenal es un reflejo de la paternidad de Dios. Y al igual que un hijo puede hacer sentir orgulloso a sus padres en la tierra, creo que también nosotros podemos glorificar el nombre de Dios con nuestra forma de vivir. Colosenses 1:10 dice lo siguiente: entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Por lo tanto, tenemos que reconocer que la forma en que vivimos puede hacer sonreír a Dios, pero también puede entristecerle. Y mi pregunta para ti esta mañana es, ¿qué clase de hijo estás siendo hoy? ¿Uno que hace sonreír al Padre por su forma de vida o uno que entristece, como dicen las Escrituras, al Espíritu Santo a causa de su pecado? La tercera razón por la que Jesús dio esta declaración a sus discípulos es porque dar fruto es uno de nuestros grandes propósitos en la tierra. Si alguna vez te has hecho la pregunta o le has preguntado a Dios, ¿para qué estoy aquí en la tierra? Bueno, la respuesta o una de las respuestas ante esta pregunta es para dar fruto. En la declaración
que Jesús hace a sus discípulos, hay tres personajes y cada uno de ellos representa algo. El primero es Dios, y Dios representa a el labrador, el encargado de cuidar la vid, de darle vida y podar las ramas para que den más fruto. El segundo personaje es Jesús, y Jesús es la vid. De él brota la vida que las ramas necesitan para permanecer y dar fruto. Y por último estamos nosotros, que somos las ramas. Y nuestra tarea es doble. La primera es permanecer unidos a Jesús, pero también la de dar un fruto que glorifique a Dios. Ahora, te tengo una noticia. Tú y yo no somos los labradores, ¿ok? Tú y yo no somos los encargados de podar a las personas. En otras palabras, tú y yo no somos los encargados de hacer que las personas cambien o de sembrar una voluntad impositiva sobre las personas para que tengan un cambio de vida. No, esa es tarea del labrador. Él poda a las personas para que den el fruto que él desea. Pero tampoco tú y yo somos la vid. En ocasiones nos creemos el centro del mundo, ¿verdad? Y decimos, ay, es que si yo no estuviera, qué triste se pondría la gente. No, tú y yo no somos la vid. ¿Qué sería de mi esposo si no me tuviera? ¿Verdad? ¿Qué sería de mi esposa? Pobrecita, estaría bien triste, ¿verdad? No es así. La vid y el centro de todo se llama Cristo Jesús. Él es el que nos da la vida a las ramas para que demos el fruto que Dios desea que demos. Por lo tanto, entendemos que dar fruto es uno de los grandes propósitos por los cuales Dios nos diseñó y nos plantó en este mundo. Pero ¿cuál es el fruto que Jesús espera que demos, verdad? Si nosotros somos las ramas, Jesús es la vid y Él es el labrador, ¿qué es lo que espera Dios que se produzca en nosotros a fin de que le glorifiquemos y cumplamos con el propósito por el cual Él nos trajo a este mundo? Bueno, hace menos de un año compartí un mensaje que se titula Vidas Fructíferas. Y este mensaje lo puedes encontrar en Spotify o en YouTube, ¿verdad? Y ahí hablo de una manera un poquito más profunda acerca de los principales frutos que Dios espera de nosotros. Voy a mencionar algunos, pero no voy a profundizar tanto porque quiero ir a la parte final del mensaje, que es, creo yo, algo que Dios quiere el día de hoy hablar sobre tu vida de una manera muy fuerte. El primer fruto que Dios desea que demos es el fruto espiritual. Romanos 1, versículo 13 dice, está hablando Pablo, dice, quiero que sepan, amados hermanos, que me propuse muchas veces ir a visitarlos, pero hasta el momento me vi impedido. Mi deseo es trabajar entre ustedes y ver frutos espirituales tal como lo he visto entre otros gentiles. Frutos espirituales. Los frutos espirituales son cuando tú y yo conducimos a otros a Jesús y los acompañamos en el proceso de madurar en la fe. Es decir, cuando tú y yo vamos y hacemos discípulos. A veces creemos que la ordenanza que Jesús dio antes de partir, de ir y hacer discípulos, únicamente es para el pastor, únicamente es para los líderes de la iglesia, pero esa es una mentira. El Señor depositó en ti y en mí la tarea de ir y hacer discípulos, de bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñarles todas las cosas que Jesús nos ha enseñado. Y cuando tú y yo llevamos a cabo esto, entonces la Biblia dice que estamos produciendo frutos espirituales. El otro día platicaba con Sai acerca de como una especie de sentimiento encontrado que tenía, ¿verdad? Yo le decía, la iglesia empezó muy animada cuando repartimos las invitaciones de regálame 10 domingos de tu vida, ¿verdad? Y vimos muchos testimonios de gente que hasta el día de hoy permanece. Pero después sentimos como que esa hambre disminuyó y como que empezaron a ignorar de a poco las invitaciones. Pero un día que íbamos de camino a casa, ¿verdad? Íbamos aquí por estas calles de Constitución. Y yo vi que estaba una hermana de la iglesia entrando a su casa, iba llegando en su bici, ¿verdad?
Y yo volteé a verla, ella no me vio, pero yo vi que afuera de su casa, en la puerta, literalmente estaba pegado el póster de Regálame 10 domingos de tu vida. Y dije: "Qué padre". O sea, qué padre, porque esta mujer entiende y comprende la necesidad de producir frutos espirituales, de llevar a otros a los pies de Cristo, y no solamente de hacer eso, sino acompañarlos en el proceso de la maduración de su fe. Sabes, muchas personas llegan a creer que su tiempo en Cristo terminó, que ya no tiene mucho sentido venir a la iglesia, que es más de lo mismo, que el pastor ya predicó de eso, ese chiste ya me lo sé, ¿verdad? Siempre es lo mismo, como decía Teo González, párense, siéntense, ¿verdad? En el chiste, no lo han escuchado, búsquenlo en internet. Siempre es lo mismo, ¿verdad? Siempre es lo mismo. Bueno, quizá te hace falta producir frutos espirituales y traer a otros a Cristo, acompañarlos en el proceso de maduración de su fe para que le vuelvas a encontrar el sentido a tu relación con Cristo Jesús. Porque si crees que es más de lo mismo, probablemente tú estás haciendo más de lo mismo. Entonces Dios desea que produzcamos frutos espirituales. El segundo fruto es frutos de santidad. Romanos 6:22. Dice: "Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna". Una de las falsas doctrinas que se ha levantado a lo largo de la historia del cristianismo es creer que una vez que hemos sido salvos, no hay nada más que hacer. Es decir, has recibido la salvación de Cristo y se acabó. Puedes hacer de tu vida lo que quieras, porque al final del día, Él ya perdonó tus pecados, ¿verdad? Y por lo tanto, has llegado a la meta. Y creo, a pesar de todo, ¿verdad? Que el fin de todo es la salvación, y que eso es lo que viene a marcar la diferencia entre una vida sin Cristo y con Cristo. Sin embargo, tú y yo tenemos que reconocer que Dios espera que produzcamos frutos de santidad. Dios espera que tú y yo recorramos ese camino por el cual el Espíritu Santo nos quiere acompañar, para que cada día nos asemejemos más a la estatura de Cristo, como dice Hebreos. Que cada día más y más, ¿verdad? De los frutos de santidad puedan ser mostrados en nuestra vida. Que todo ese pecado que te gobierna, que me gobierna a mí, cada vez tenga menor influencia sobre nuestra vida. Y sabes, cuando no entendemos que frutos de santidad son importantes a desarrollar en nuestra vida, muchas veces podemos terminar confundiendo a personas que llegan a la fe y que son recién nacidos en Cristo, porque estamos viviendo un evangelio que no está de acuerdo a las Escrituras. Tú y yo tenemos que comprender que Dios espera que cada día de nuestra vida sea una oportunidad para asemejarnos más a Él, y que todo pecado que nos esté gobernando cada vez tenga menor peso e influencia sobre nosotros. Pero también están los frutos de generosidad. Segunda de Corintios 9, versículo número 7. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. No den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. En la primera reunión les contaba que, y creo que sí se los contamos una vez, nosotros fuimos a Tuxtla Gutiérrez hace ya tiempo, eh, y tuvimos una especie de choque cultural porque nos invitaron a una iglesia cristiana. Y una de las cosas que a mí más me sorprendió es que en el tiempo del diezmo y las ofrendas, el equipo de alabanza tocaba como una especie de cumbia. Te prometo que así era. Y las personas se paraban y iban bailando a entregar su diezmo. Esto es literal, en verdad, te lo prometo. Entonces ahí yo así como que nos quedábamos viendo, ¿verdad? Y el pastor Arthur y Dani también. Pero fue muy, muy bonito darnos cuenta cómo esta iglesia, ¿verdad? Llevaba a cabo de forma literal
este mandamiento, esta sugerencia que Dios nos da de dar con alegría. Así es que la próxima semana una cúmbiale, por favor. Entonces ya, para pararnos a dar con gozo. Y sabes, permitir que generosidad brote de nuestros corazones es un fruto que Dios espera que se desarrolle en nosotros. ¿Por qué? Mira, no es porque Dios necesite nuestro dinero. No, Habacuc dice que Él es el dueño del oro y de la plata. Él no necesita de nuestro dinero. Creo que cuando somos generosos, le hacemos un bien mayor a nuestro corazón, porque con esto reflejamos que lo que Dios nos ha dado a Él le pertenece. Pero entonces, ¿por qué si Dios no necesita mi dinero, Él me pide que yo dé? Bueno, porque los recursos son necesarios para movilizar el reino de Dios en la tierra. Vivimos en un sistema mundial donde las finanzas y el dinero, ¿verdad? Mueven diversas cosas. Tú y yo no pudimos haber bendecido a Casa Hogar con colchones, con cámaras de seguridad. No podríamos estar en un local como este si no tuviéramos el recurso financiero para hacerlo. Y por eso el Señor desea que tú y yo demos frutos de generosidad, pero que además lo demos con alegría. Y por último está el fruto del Espíritu Santo. Hay más, pero te animo a que si quieres escuchar este mensaje, lo busques en internet. Está el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 al 23 dice, en cambio la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. ¿Cómo andas de amor a tu prójimo? ¿Cómo andas de alegría? Ayer nos contaban un testimonio hermoso de un niño en Casa Hogar. Decía el pastor Daniel Ojeda, él llegó y no sonreía. Vivía constantemente aislado, vivía callado, ¿verdad? Pues llegó un momento en el que el Espíritu Santo lo tocó y el gozo volvió a su vida. El Espíritu Santo llegó, dice, y tú lo veías ayer y sonriendo, sonriendo, sonriendo. Porque el gozo es un fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo está tu vida de paciencia? ¿Cómo está tu vida de gentileza, de bondad, de fidelidad y de humildad o de control propio? Bueno, pues la voluntad de Dios y su deseo para nuestras vidas es que estas cosas crezcan en nosotros y que puedan ser visibles para el mundo que nos rodea. Ahí están, parte del fruto que Dios espera que produzcamos. Cierro con esto. ¿Cómo puedo dar fruto? Un fruto agradable para mí, Señor. Lo primero y lo básico y el fundamento de todo es mantenernos unidos a la vid. Manténgase unido, unida a Cristo Jesús. Marcos 10, versículo número 9 dice, que nadie separe lo que Dios ha unido. Pastor, pero este es un versículo como para matrimonios, para bodas. Pues es que no se casan, entonces los tengo que soltar aquí, ¿verdad? Porque no hay bodas. No, a pesar de que este versículo, ¿verdad? Habla acerca y se refiere del matrimonio, podemos utilizarlo también para hablar acerca de nuestra relación con Jesús. Pues en Juan 3:16, el Señor dice, Dios envió a su único Hijo para que todo el que creyera en Él no se perdiera, sino tenga vida eterna. Por lo tanto, podemos afirmar que de quien nació la idea de unirnos a Jesús fue de nuestro Padre Celestial. Y ahora tu tarea y mi tarea es hacer todo lo posible para que esa unión que se formó en el corazón y en la mente de Dios no la separe absolutamente nadie ni nada. ¿Qué te está separando hoy de Cristo? ¿Qué está rompiendo de a poco esa unión que se llevó a cabo con la sangre que Cristo Jesús derramó en la cruz por ti y por mí? Juan 15, versículo 4 dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes.
pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos de que permanezcan en mí. Sabes, existen muchas formas, ¿verdad? De permanecer cerca de Jesús y constantemente las estamos enseñando, predicando, las escuchas. Una de ellas es una vida devocional, mantenerte cerca de las Escrituras, mantener una vida de constante oración y adoración. También está el servicio que nos mantiene cerca de Jesús. Sin embargo, Hebreos 10:22 nos da algunas claves importantes para acercarnos a Jesús y además permanecer en él. Dice, entremos directamente a la presencia de Dios. Es decir, para entrar a la presencia de Dios no se necesitan intermediarios. No necesitas de un pastor, de un líder, de una figura religiosa. Dice Hebreos, entremos directamente a la presencia de Dios. Y agrega dos aspectos. El primero, con un corazón sincero y con plena confianza en Él. La sinceridad de nuestro corazón es un elemento fundamental para mantenernos unidos a Cristo Jesús. ¿Sabes? Él lo sabe absolutamente todo. No hay nada que tú y yo le podamos ocultar. Él te conoce desde que tú estabas en el vientre de tu madre, y por lo tanto, el tratar de aparentar algo que no somos delante de Jesús termina tarde que temprano separándonos. Y el segundo elemento es tener una plena confianza en Él. Tú y yo nos mantenemos unidos a la vid cuando confiamos plenamente en Él. Y al decir y leer esto, se me viene a la mente Pedro, bajando de la barca para caminar sobre las aguas. Dice la Biblia que una vez que Pedro dejó de ver a Jesús y comenzó a ver las tormentas que estaban sucediendo a su alrededor, su pie tropezó y Pedro cayó. Si tú y yo deseamos permanecer adheridos a la vid, adheridos a Jesús para dar el fruto que necesitamos, entonces tendremos que confiar en Él. Porque muchas veces la desconfianza nos hace separarnos de forma voluntaria de la vid. Hay cosas que a veces no están saliendo como quisiéramos en nuestra vida, dejamos de poner los ojos en Jesús y entonces en automático comenzamos a desprendernos. Recuerda, a menos de que permanezcamos en Jesús, nuestra vida podrá ser fructífera. El segundo elemento para dar el fruto que Dios espera que demos es renunciar a la desobediencia. Renuncia a la desobediencia. Juan capítulo 15, versículo 10 dice, cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo y desbordarán de gozo. Cada que sientas, amada iglesia, que a tu vida le hace falta gozo, échale un vistazo a tus niveles de obediencia. Muchas veces el gozo viene a ser robado por el pecado, porque hemos decidido dar pasos equivocados que Dios no nos dijo que diéramos. Y por lo tanto, sin darnos cuenta, de a poco, el gozo de la salvación se va perdiendo. Pero dice Jesús en estas líneas que cuando tú y yo le obedecemos a Él, entonces nuestra vida desbordará de gozo. La obediencia, según Jesús, también promete traer la satisfacción que nuestra vida necesita. Ahora, eh, hay momentos en los cuales Dios desea que seamos obedientes rápido, a la primera. El pastor Arturo tiene una frase y a Sai se le quedó muy grabada en su corazón, y es, hay cosas que no se oran, que hay cosas que tú y yo no podemos, de las cuales tú y yo no podemos echar mano de la oración para justificar que no queremos dar un paso de fe. Quizá en algún momento llega una persona enferma hasta donde tú estás y la persona requiere que ores por ella,
Y tú y yo no podemos decir, no, pues déjame orar a ver si Dios quiere que ore por ti. No. Hay momentos en los cuales Dios va a poner delante de ti una necesidad y lo único que Dios quiere que hagas es que obedezcas. Porque Él, ¿verdad? Te está ocupando, ¿verdad? Como uno de los eslabones en medio de su plan para que su voluntad se cumpla. Pero si tú y yo en el pasado no hemos afinado nuestro oído a la voluntad de Dios y no hemos entrenado nuestra vida para ser obedientes en cosas pequeñas, cuando estas circunstancias se presenten en nuestra vida, terminaremos fallando. Porque Dios desea que intencionalmente tú y yo seamos hombres y mujeres obedientes, para que cuando Él nos ponga delante de una situación en la cual la única respuesta que Dios espera de nosotros sea obedecer, lo hagamos con gozo, lo hagamos con alegría y con la seguridad de que Dios es lo que quiere que tú y yo llevemos a cabo. Y entonces nos daremos cuenta que estamos produciendo el fruto que Dios espera. Vivir en desobediencia a la palabra de Dios no solo nos impide dar el fruto que Dios espera, también tarde que temprano nos hará sufrir y también a los que más nos aman. Termino con esto. ¿Cómo puedo hacer de mi vida una vida que produce mucho fruto y glorifica a nuestro Dios? Bueno, permite que el labrador pode tu vida. Permite que el labrador pode tu vida. Juan capítulo 15, versículo número 2 dice, mi Padre corta de mí toda rama que no produce fruto. Les decía en la primera reunión que luego Lucas le hace así con su mano, ¿verdad? Y señala. Y le digo, te voy a mochar la mano. Y él se ríe. Creo que le tengo que explicar primero qué es mochar, ¿verdad? Para que diga, ya no lo voy a hacer. Pero el versículo 2 dice, él corta, él mocha de mí toda rama que no produce fruto. Ustedes se quedaron serios, entonces saben lo que significa mochar. Eso me da alivio. Así quisiera que se quedara Lucas, pero él se ríe. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Al leer la Biblia, podemos notar cómo el Padre tuvo que podar algunas cosas o áreas que no eran necesariamente malas de sus siervos, a fin de que sus vidas fueran más fructíferas y glorificaran al Señor de una mejor manera. Abraham tuvo que dejar su ciudad y su familia para recibir la tierra que Dios le había prometido. José fue separado de su padre, aquel que tanto amaba, para terminar salvando a una nación de una hambruna terrible. David renunció a su cómodo trabajo como cuidador de ovejas para poder convertirse en el rey que Israel necesitaba. Job perdió todo lo que tenía para experimentar la suficiencia de Dios en su vida. Y Jesús, nuestro Jesús, dice Filipenses 2, que no se aferró a su posición de Dios y se hizo como uno de nosotros para pagar el precio por nuestros pecados. Iglesia, la poda de Dios siempre tiene el propósito de llevarnos a nuevas alturas en nuestra relación con Él. La poda es necesaria porque esa será la única forma en la cual tú y yo podremos experimentar la bondad de Dios sobre nuestras vidas, pero además dar el fruto que Él espera que demos desde que Él nos había planificado y nos puso en el vientre de nuestra madre.
necesitas dejar que Dios pode hoy en tu vida para producir el fruto que Él espera de ti? ¿Qué necesitas dejar que Él corte? ¿Qué necesitas permitir que el Señor quite de tu vida? Cosas que no son necesariamente malas, pero que están presentes ahí como un obstáculo para que seas ese hombre y esa mujer que glorifica a Dios con la clase de fruto que le entrega al Señor. Ponte de pie, vamos a orar. ¿Por qué no? Solo para no distraerte, cierras tus ojos y le decimos juntos, hable con el Señor y reconoce tu posición delante de esta declaración. Quizás has estado cansado, cansada, tratando de cambiar a las personas que están a tu alrededor, pero el día de hoy reconoces que tú no eres el labrador. Quizás pensado y te has desgastado, has tenido expectativas muy altas acerca de ti mismo, pero el día de hoy el Señor te recuerda que tú no eres la vid. Jesús es la vid, Él es el centro. Y el día de hoy podemos reconocer que somos las ramas, que nuestra tarea es mantenernos cerca de Jesús y dar un fruto que le glorifique. Señor, perdónenos por cuanto hemos tratado de querer ocupar un lugar que no nos corresponde. El día de hoy reconocemos que somos simplemente las ramas, que nuestra única tarea es permanecer en ti y dar el fruto que esperas. Padre, ora en el nombre de Jesús para que aquellos que han pensado que sus días en ti han terminado y que no tienen sentido, el día de hoy tu Espíritu Santo les impulse a ser hombres y mujeres que producen mucho fruto. Ora en el nombre de Jesús para que nos adhieras y nos devuelvas a todos a donde tú estás. Llévanos a permanecer cerca, Señor. Llévanos a ir delante de ti con un corazón confiado y con un corazón transparente. Ora en el nombre de Jesús para que todo aquello que nos quiere separar de ti no logre su cometido. Y el día de hoy aceptamos la poda que viene de ti. Si hay algo, Señor, que tú deseas podar y quitar de nosotros, lo entregamos voluntariamente a ti. El día de hoy reconocemos que tú podas las ramas que dan fruto para que den aún mucho más. Te declaramos como el dueño y Señor de nuestras vidas. Te declaramos como la vid verdadera. Queremos honrarte y glorificarte todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso a Cristo porque Él es bueno. Amén. Amén.